astl.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astl TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy importante porque debido a que esta pandemia se ha prolongado, estamos ya un año de esta, bueno, prácticamente un año de la pandemia, un año difícil en casa del confinamiento, difícil en la parte económica, difícil por la partida de muchos seres queridos, de muchos conocidos, de muchos amigos. Aprovecho también para mandarle un abrazo solidario con mucho cariño a la familia del periodista Juan Arbizu, del periódico El Universal también, que se vio afectado por este COVID-19, él y su familia. Afortunadamente, bueno, su familia está bien, pero bueno, él se nos adelantó en el camino, y como él, mucha gente de varios sectores también se nos han adelantado. Sobre ese tema vamos a hablar, y la verdad es que va a ser un ángulo muy, muy importante, el cual no habíamos tocado. Pero antes, como siempre, a mi buen amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte, pues aquí como todos los jueves, al pie del cañón, en Si yo fuera servidor público, y como tú bien mencionas... A ver, Ricardo, otra vez, márcame el 54321, porque el programa va a pasar el martes. El martes. El martes. Okay. Sí, perdóname, no te dije. Pensé que iba a entrar mañana. No. ¿Lo repito? 54321 y ya. 3, 2, 1... Así es, efectivamente, Miguel, me da muchísimo gusto saludarte, pues aquí como todos los martes en Si yo fuera servidor público, y como tú bien mencionas, tenemos un invitado de lujo, al doctor Julio César Navarro, que la verdad me da muchísimo gusto que haya aceptado esta entrevista, porque como tú bien mencionas, este tema de la pandemia y del coronavirus también ha afectado a lo que son los adolescentes, a los jóvenes, de una manera terrible. Ya Julio César nos va a explicar cuáles han sido las consecuencias y los efectos negativos de la pandemia en los jóvenes y en los adolescentes. Pero antes quiero hacer una breve presentación porque tiene un extenso currículum. Julio César es maestro en educación especial, fue director de la Escuela Nacional de Ciegos, ha sido perito profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, también fue perito profesional de la ex-PGR, ahora es Fiscalía, ha sido catedrático, asesor en psicología y psicopedagogía, y actualmente brinda atención especializada en discapacidad auditiva y motriz, diferencial y adaptativa, algo así. Muy bien, te damos la bienvenida, querido Julio César, y gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Y lo que pueda yo aportar, lo haré con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Julio César. Adelante, Ricardo. Bueno, pues sin duda, ya lo comentaba Miguel hace un momento, el tema del coronavirus, que ya estamos a punto de cumplir un año, y han sido muchos los sectores que se han visto afectados, principalmente el tema de la economía, el tema del empleo, pero de repente a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, les dicen, ya no vas a ir a la escuela y vas a tomar clases a través de la computadora, y a través de la computadora vas a estar viendo a tus profesores, a tus compañeros, vas a hacer tarea, etcétera, etcétera. Y de repente estos adolescentes, estos niños, estos jóvenes, se pasan, ¿qué te gusta? Más de 5 horas, 6 horas, 8 horas al día pegados a la computadora, y de pronto les dicen, ya no puedes salir porque el tema del coronavirus está muy fuerte, porque hay muchísimos muertos, porque no queremos que te contagies. Y esto ha traído
pues un detrimento en la salud mental de estos jóvenes y estos adolescentes. ¿Nos puedes platicar acerca de cuáles son los principales efectos negativos en la salud mental de nuestros adolescentes, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, Julio César? Claro, con mucho gusto. Antes de eso quisiera hacer algunas aclaraciones que considero pertinentes. Mis comentarios serán desde un punto de vista del psicoanálisis. Yo soy psicoanalista desde el enfoque lacaniano. Lo primero que tenemos que ver o tenemos que prever es el desarrollo del ser humano. Una etapa del desarrollo del ser humano indudablemente es la adolescencia. ¿Cuáles son las características de esta etapa? En primera, la rebelión o la rebeldía ante la autoridad, la socialización, es el tiempo en los que los muchachos se juntan con similares para formar grupos y crecer dentro de esos grupos. El sentido de pertenencia es totalmente importante en esta etapa. También lo que se refiere al primer amor ya formal, no es un amor de niño, ya es un amor más formal, ya hay otras situaciones. Esta etapa del desarrollo, en la etapa de la adolescencia, se caracteriza precisamente por la socialización, que es una parte importantísima. ¿Qué sucede cuando a esta etapa estos jóvenes son aislados? Obviamente va a haber un hueco, va a haber una laguna en su proceso del desarrollo psíquico, de su desarrollo biológico, físico. Es natural pensar que esto trae como consecuencia, este aislamiento trae como consecuencia en la salud mental, en primer lugar, los procesos de angustia. O sea, la angustia se hace presente porque no es fácil entender por qué me están aislando, aunque me estén repitiendo que hay un virus, que es contagio. O sea, no es fácil entender para ellos esta situación porque va contra el proceso de desarrollo del propio ser humano. El aislamiento como consecuencia también nos va a traer la frustración. Va a haber una frustración de no poderme juntar con mis similares, de no poder pertenecer a un grupo. Si bien es cierto que los medios electrónicos facilitan esta situación, el contacto físico no está presente. Y esto va a traer, aparte de la angustia y la frustración, va a traer otras tendencias, otros pensamientos que son influenciados necesariamente por todo lo que es el Internet, por todo lo que son el Facebook, todas esas situaciones que empiezan ellos a buscar y, como ustedes sabrán, encuentran cosas que tal vez no sean apropiadas a su etapa de desarrollo, que es precisamente la adolescencia. Yo preguntaría en este sentido, Julio César, estamos hablando que también tenemos una generación 100% tecnológica. ¿Esto qué tanto ha beneficiado o qué tanto ha servido para amortiguar un poco el confinamiento que han tenido sobre todo los niños, los adolescentes, que han tenido que estar en casa, que han tenido que tomar clases desde casa, desde sus aparatos, de los celulares, las computadoras? Digo, si ya de por sí estamos hablando que pues son jóvenes que decimos los adultos, ¿no? Que ya vienen con su chip integrado. ¿Qué tanto ha ayudado o perjudicado eso? Definitivamente es una herramienta. O sea, no podemos negar que los medios electrónicos es una herramienta que necesariamente debemos de entender, va a amortizar todo esto, pero no lo evita. O sea, tal vez sí haya por ahí una situación que me voy a conectar con mis compañeros, que los voy a ver, pero no elimina la situación de la angustia, la frustración y todo lo que desencadena esa falta de contacto social de los adolescentes, incluso de los niños. Hace algunos días comentaba con un similar mío que nada está escrito sobre el futuro de esta generación. Todos los libros, todas las teorías, todo se va a derrumbar cuando esta generación avance. ¿Por qué? Porque no se ha escrito nada sobre esto. O sea, traducción. El desarrollo en adolescencia de estos jóvenes que están viviendo esto
cuando sean adultos en la primera adultez, será impredecible. Es cuestión de un estudio muy profundo, qué es lo que va a pasar con estas conductas de estos jóvenes que serán adultos. ¿Serán destructivos? ¿Serán autodestructivos, que es lo que más pasará? ¿O serán inseguros? ¿No serán capaces de desarrollar esas capacidades sociales? Y lo podemos ver muy claramente en el aislamiento. Bueno, la comparación, obviamente, es comparación de estudio, obviamente. ¿Qué pasa cuando nosotros metemos a un león en un zoológico y luego intentamos soltarlo a la selva donde es su hábitat? No sabe cazar, regularmente no sabrá juntar, no sabe dónde buscar el alimento. Este animal, hablando como el leoncito, pero cualquier otro animal tiende a morir, porque no sabe hacer todo lo que la manada en un momento dado le pudo haber enseñado desde cachorro. El comparativo con el ser humano, no se sabe qué es lo que va a suceder, pero es seguro una cosa: tendrán serias dificultades adaptativas desde el punto de vista social para manifestar sus emociones, sus sentimientos e incluso el propio contacto físico. Tendrán problemas. ¿Cuáles? No lo sabemos. No lo sabemos en este momento. Efectivamente, fíjate que hay un estudio que sacó hace unos días una organización que se llama Population Council, que habla de que a raíz de la pandemia, que ya estamos a punto de cumplir un año, se han incrementado, dice, los síntomas, aumentó la violencia y los síntomas asociados a la depresión entre los jóvenes de 15 a 21 años. Supongo que producto de este encierro forzoso, por decirlo así, porque nadie nos lo esperábamos, ¿no? Pero sobre todo ellos como que han sido los más afectados. Incluso se habla de que ya hay incidencia de suicidios juveniles, de adolescentes. ¿Qué sabes al respecto, Julio César? Sí, definitivamente la angustia, la frustración nos va a llevar a la depresión. Esta depresión, si no se atiende como debe de ser en un contacto uno a uno con un especialista, va a tender necesariamente esta depresión a buscar otras salidas, como es el suicidio. Ahorita el incremento de depresión a nivel adolescente es impresionante. Y ellos buscan ayuda, necesariamente buscan ayuda. Pero este contacto con los especialistas a través de Zoom no lo remedia. O sea, definitivamente sí lo atiende en un momento de emergencia, pero no lo remedia. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el adolescente como parte de su propia adolescencia es el contacto social. Entonces, al no tener ese contacto social, aún con especialistas, ellos van a buscar otras salidas. Estamos hablando, obviamente, del suicidio, de la drogadicción, de aquellas prácticas autodestructivas, como es el alcoholismo, como es todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, incluso las manifestaciones y abuso de situaciones de tipo sexual, que son en un momento dado cuestiones de autodestrucción. ¿Por qué? Por la falta del contacto social. Estaba recordando también de que últimamente hemos escuchado, bueno, por lo menos en varios medios, que jóvenes de diversas edades han intentado suicidarse en algunas estaciones del sistema de transporte colectivo metro principalmente, o vemos imágenes de policías haciendo de verdad auténticos héroes, salvando a algunos muchachos también que intentan aventarse de algún puente. O sea, esto también forma parte de lo que tú también estás mencionando, ¿no? Claro, por supuesto. El quitarme la vida delante de los demás es parte de esa falta de contacto social. Yo me intento quitar la vida delante de los demás para llamar la atención, para decir, estoy aquí estoy. He decidido terminar con mi vida, pero delante de todos. Y esa es la parte muy, muy interesante, hasta cierto punto, a nivel de estudio, por supuesto, estoy hablando de qué es lo que va a pasar con esa generación. Y aún más, si nos remontamos a la niñez, en su etapa de pubertad, ¿qué va a pasar con esos niños que están viviendo esto?
Efectivamente. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Bueno, estamos platicando un tema de verdad muy importante, porque la pandemia no solamente tiene que ver con una estadística, no solamente tiene que ver con la enfermedad, sino con muchas situaciones que están al interior de casa, pues, debido a este confinamiento, y para algunos el reconfinamiento, es decir, ya habían salido, pues ahora los regresaron. Y bueno, hay que recordar también que los estudiantes, bueno, desde que empezó la pandemia, han tomado clases. Primero fue un periodo así como que no sabían qué iba a pasar, ni las escuelas sabían qué iba a suceder, y después los mandaron a clases a casa de manera virtual hasta la fecha, y no sabemos cuándo regresen a las clases, ¿verdad, Ricardo? Efectivamente, así es. Digo, porque hemos escuchado a las autoridades que nos dan largas de que ya pronto vamos a regresar a clases. Sin embargo, pues en el sector salud no hay condiciones. Cada día vemos que está incrementándose el número de contagiados, y ya no se diga de muertos, que de hecho México ocupa un lugar importante en lo que es a nivel América Latina y a nivel internacional, a nivel mundial, en el tema de que no hay medidas efectivas en contra o para contener el virus del coronavirus. Y esto de alguna forma está afectando o está propiciando que el encierro, digan, va para largo, que incluso no solamente en el actual ciclo escolar, sino ya prevén que hasta el próximo ciclo escolar, 2021-2022, sea similar al que estamos viviendo. ¿No es así, querido Julio César? Sí, el proyecto de vida. Yo le voy a tratar de llamar así, y voy a tratar de ejemplificar lo que quiero decir. Ustedes, al igual que yo, en algún momento fuimos estudiantes. Y en algún momento de nuestra vida, cuando fuimos estudiantes ya conscientes, estoy hablando a nivel de preparatoria, de licenciatura, nuestro sueño era titularnos, después conseguir un trabajo, casarnos, tener hijos, comprar una casa, un coche. Ese es un proyecto de vida establecido a partir de una presencia educativa. ¿Qué pasa con los jóvenes ahora? Tienen ganas de terminar sus estudios y llegar a una graduación por Zoom. Tienen deseos de casarse a través de este medio que estamos utilizando nosotros. ¿Del cibernoviazgo? Ajá, el cibernoviazgo. Tienen deseos de trabajar a través de un aparato como este, siendo arquitectos, ingenieros, médicos. Ese proyecto de vida que uno se va formando desde estudiante, desde que uno es niño, ahora se ha derrumbado y no tienen ese proyecto de vida. ¿A qué nos orilla? A terminar o a tratar de terminar con una vida que es incomprensible, tanto para ellos como para nosotros mismos. Es incomprensible. Ese proyecto de vida que se va formando desde la niñez, si ustedes son padres, estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué quiere ser de grande, hijo? Pues bombero. Y el niño sueña con ser bombero, policía, médico, maestro, incluso psicólogo, ¿no? Sueñan con ese. Y van... Hasta periodista. Hasta periodista. Ese proyecto de vida es como una alcancía que se va formando dentro de la mente y nos va empujando. Ese es el líbido que decía muy bien Freud, es ese empuje que nos lleva a tener esos sueños y ese deseo de vivir. ¿Qué pasa ahora? Sueño con terminar mi secundaria y hacer un baile por Zoom. Sueño terminar mi licenciatura, ponerme el birrete en Zoom y aventarlo para arriba para que todos me vean. Y después me voy a una fiesta a través de los medios. O sea, es incomprensible para nosotros esto, pero mucho más frustrante, desesperante para ellos. Esos sueños no se están formando. Más allá de esto que yo estoy diciendo, está la otra parte, donde están los valores que aprendemos con los que nos juntamos, con los que nos formamos. Esos valores que esto está bien, aquello está mal. Ahora, no hay esa empatía de uno a uno, de decir, vamos a hacer deporte y hacer un equipo de fútbol. Ya no se puede hacer eso en este momento.
el asunto es de que el espacio de tiempo en donde eso se va formando se está perdiendo, lo están perdiendo ellos. Es increíble que nosotros vemos y lo hacemos a forma de broma, de que está el muchacho insomnio, está acostado en su cama tomando clases, ¿no? O aquel que salió en la televisión, que un abogado que está litigando a través de esos niños de pantalones. Parece risible. Pero es real, además. No lo es. Más bien, desde mi concepción como psicoanalista, es terrible el asunto. Es terrible. Nos estamos desvinculando socialmente. Nos estamos perdiendo en esa entidad, en esa unidad que nos hace ser humanos, en primer lugar, mexicanos, en formar parte de un grupo, de pertenecer a algo. Esta generación está perdiendo eso, ese sentido de pertenencia. Pertenencia. Yo voy a hacer una referencia hacia ustedes. Ricardo decía, periodista, él se siente parte de ese mundo, es de esa pertenencia de ser periodista. Yo soy psicoanalista, pertenezco a un grupo de especialistas que somos psicoanalistas. Esa pertenencia, ese sentido de pertenencia que nos da identidad como sujetos, eso se está perdiendo en ellos. Por eso es que están llegando a los extremos del suicidio, están llegando a extremos de autodestrucción, porque no pertenecen más que a la familia, si es que la familia está con ellos. Pero claro, si no está con ellos, porque el papá periodista está haciendo una conferencia, la mamá está vendiendo, no sé, abón a través del internet, y ellos están solos en la pantalla. ¿Cuál sentido de pertenencia, me pregunto yo, se está formando? ¿Qué valores se están adquiriendo o se están adhiriendo a su piel como sujetos? Los valores que están permeados por otros, y esos otros son los que nos manejan todos los mensajes subliminales que se mandan. Entonces, y eso si le sumas la violencia intrafamiliar, ¿no? Que ve el adolescente, que ve el joven, cómo se tratan los papás en esta pandemia, ¿no? Sí, definitivamente. Estamos hablando de que en vez de pertenecer a un grupo y decir, mis papás no me entienden, me enojé con mi mamá, ahora los jóvenes se están viendo como papá y mamá se están agarrando ahí delante de ellos, ¿no? Uh-huh. Realmente, si lo ponemos en la mesa y le quitamos la parte visible que nos caracteriza como mexicanos, esto es terrible. Esta generación, no tengo idea de cómo va a subsistir en una adultez. Serán hombres y mujeres tímidos, inseguros, serán hombres y mujeres que no forman hogares, y si no se forman hogares, familias, que es el núcleo de la sociedad va a reventar, porque el núcleo, la célula principal de la sociedad es la familia. Pues sí. Si ahora nos vamos a casar por Zoom, por nos Zoom. vamos a casar así, pues imagínense, el asunto es totalmente impredecible. Oye, Julio César, también te quería preguntar, para que estemos muy atentos como padres de familia, ¿cuáles son, digamos, que los signos que podemos detectar cuando jóvenes que están confinados, por lo que ya hemos hablado, por la pandemia, empiezan a tener signos de estrés, de ansiedad, nervioso? O sea, ¿cuáles son los signos que tenemos que poner atención y que a lo mejor no son tan perceptibles a la vista? A ver, cuéntanos un poquito, para estar precisamente alerta. O el trato, ¿no? El trato cotidiano, ¿no? Sí, fíjense bien, voy a decirlo esto un poco lento, porque es contradictorio, por eso lo voy a decir así. El primer síntoma o signo que nos pone en alerta que algo está pasando es el aislamiento. Es el primer síntoma. Cuando los jóvenes no estaban en esta situación, el aislamiento nos llamaba la atención y era el momento de intervenir. Se aislaban en sus cuartos, dejaban de hablar, dejaban de comer. El aislamiento
Pero ¿cómo se puede detectar ahora si estamos aislados? Es un poco terrible el asunto, un poco terrible porque los signos, los síntomas que nos daban pie para intervenir en forma inmediata son los que vivimos absolutamente toda la sociedad. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que los adultos que están a cargo de estos adolescentes deben de estar al pendiente en todo momento, qué es lo que está haciendo el adolescente o el joven, qué está viendo a través de la internet, qué es lo que está sucediendo, porque ellos, el primer síntoma, y lo repito, sería el aislamiento, pero si estamos aislados, el síntoma se vuelve la condición, y eso sí es terrible. Hay algo que está muy puntual. El adolescente no quiere hablar con el adulto. Parte de su proceso o la etapa del adolescente. Él quiere hablar con los similares, con los suyos, a los que quiere o deberá pertenecer. Entonces, el primer consejo que yo daría no sería ver el aislamiento como tal, porque esa es una condición en la que estamos todos. Lo que tenemos que ver es qué está escribiendo en su cuaderno privado el adolescente, qué está dibujando el adolescente, cómo está expresando esta situación de angustia, de desesperación, de depresión, cómo lo está haciendo. Él va a buscar una salida. Ahorita nos hemos dado cuenta que esa salida no es el aislamiento, que es condición, sino que buscan a través del dibujo, de la escritura, de los rayones, incluso rayan los cuadernos. Signos hay que intervenir en forma inmediata. Esa sería la primera. La segunda, el estar aislado en su cuarto implica que le dice el adolescente o el joven, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi tarea porque estoy en Zoom. Entonces no podemos intervenir porque se supone que están haciendo eso. Pero el sujeto no va a buscar esta salida a través de una computadora o a través de los medios. No lo va a hacer. Entonces, ¿cuánto tiempo permanece este joven, este adolescente en el baño? O en un lugar que no sea su cuarto, en un lugar diferente, aislado. Voy al baño, se tarda media hora. Sale, se va a su cuarto, hace cualquier cosa. Voy al baño. Se está aislando dentro del aislamiento. Dentro del aislamiento. No le podemos decir, es que tú no hablas conmigo. Bueno, pues la etapa de la adolescencia es eso. Yo no hablo con papá, no hablo con mamá. Entonces, no podemos tomar eso como un signo importante en donde nosotros digamos, es por aquí. No. Esos son los dos puntos. El último y el más importante es la forma en que este joven, este adolescente, incluso este niño está comiendo. ¿Cómo está comiendo? Mamá, me voy a mi cuarto a comer. No, vente y come con nosotros. No, es que voy a comer en mi cuarto. No, porque ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la forma en que está comiendo. Y la forma en que está comiendo va a ser también un signo que nos llame la atención para intervenir en forma inmediata. ¿A qué me refiero? ¿Está tomando pura leche? ¿Está tomando puro refresco? ¿Son solamente papitas y refresco? Entonces, nosotros en esos valores en los que fuimos creados como sociedad mexicana, hay que retomarlos. ¿Qué es esto? Vamos a comer juntos. Así yo, adulto, estoy atento a lo que... Sin celulares, ¿no? Sí, sin celulares. Hay que poner, yo siempre les recomiendo esto, el jefe de la familia pone una canastita al centro de la mesa y ahí se depositan todos los celulares. Está bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nos sentamos a la mesa y papá y mamá están con los celulares. Entonces es terrible el asunto. O sea, nosotros como especialistas nos encontramos atados de mano porque esas sugerencias que yo estoy dando, el mismo papá y la misma mamá lo están haciendo. Dice, si mi papá lo hace, pues yo también. Pues claro, no, y si mi papá está clavado en el celular, pues no se va a dar cuenta de que yo estoy aquí. ¿Para qué como yo con él? Pues o sea, sí. No con sentido. Entonces, es eso que nosotros aprendimos de nuestros padres. Tendríamos que retomarlo. Yo les recomiendo, pongan una canastita en medio de la mesa, se depositan todos los celulares y comemos. Muy bien. Matamos ahí
dos pájaros de un tiro. El Claro. adulto se fija cómo está comiendo el adolescente, el joven, el niño, y también al mismo tiempo el adolescente, joven niño, se siente atendido porque papá está platicando con él. Esas son cosas primarias que no sucedían, pero ahora son urgentes que sucedan. Retomar los valores que nos identifican como sociedad es importantísimo en este momento. Perfecto. Aguántanos un momentito, Julio César. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Amigos, regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos platicando con Julio César Navarro sobre un tema muy importante porque se trata de nuestros hijos y se trata de los efectos negativos de la pandemia y de qué forma nos agarró. Ahora sí que con los dedos en la puerta y no estábamos preparados como padres de familia para enfrentar esta situación. Antes de este corte comercial, Julio César nos decía de algunas características que hacen, pues como que son como una señal de alerta, ¿no? De lo que le está pasando a nuestros hijos. Pero yo te pregunto, Julio César, ¿qué hacer uno como adulto o como padre de familia ante esta situación? Así como que de repente vemos que muchos papás se hacen como que no ven, se hacen los que de la vista gorda. Pero ¿cuáles serían las consecuencias de no atender a tiempo estas señales que tú has mencionado hace un momento? Mira, yo te lo plantearía así. Es de algún modo, nos lleva a una lógica. Primera pregunta. Tú como padre o como responsable de un niño o de un adolescente, ¿tú estás bien? Esa sería la pregunta inicial. ¿Estás tú bien ante este aislamiento social? ¿O tú estás en crisis también estás lleno de angustia y de temores, porque si te pega el coronavirus, no voy a hacer que la muerte te agarre a la mitad, ¿no? A lo mejor tú estás lleno de miedo, porque es muy posible, como somos adultos, que tú te mueras antes que el adolescente. Entonces, la primera pregunta es, los padres se deben de plantear a sí mismos, ¿yo estoy bien ante esta situación? Si la respuesta es positiva, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atender a los jóvenes adolescentes, a nuestros hijos, los vamos a atender y vamos a estar atentos a cualquier señal para buscar ayuda en forma inmediata. Ya lo mencioné, o sea, no podemos decir, es que se aísla, no, pues estamos aislados, o sea, no podemos decir eso, pero sí, no está comiendo bien, entra muchas veces al baño, está rayando sus cuadernos, tiene rayas, tiene marcas en la piel que se hacen, o se está comiendo mucho las uñas, está muy nervioso, yo lo veo muy ansioso. Todo eso nos lleva a decir, tenemos que buscar ayuda. Pero la primera pregunta, y es la más importante que yo haría, es, el adulto debe de preguntarse a sí mismo si está bien. Si la respuesta es negativa, ¿qué tiene que hacer? Buscar ayuda primero el adulto. Hay una frase que yo siempre digo, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Tú no le puedes brindar seguridad a tu hijo si tú estás en esa inseguridad. Tú no le puedes brindar apoyo a tu hijo si tú estás en una crisis también de vida, de existencia, porque sabes que en cualquier momento la muerte te puede llamar. Oye, qué bueno que estás mencionando eso, Julio César, perdona que te interrumpa, pero porque se pueden dar inclusive situaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de que esta pandemia también ha traído un número, no digo que incalculable, pero está subiendo mucho el número de desempleados, es decir, personas que tenían un empleo formal o semiformal y que desgraciadamente por esta situación lo han perdido. Y obviamente hay papás, hay mamás, están angustiadísimos. A lo mejor no están tan angustiados por el asunto contagio, a lo mejor están más angustiados por la papa, es decir, pues qué voy a llevar a comer a mi casa. Y yo digo que eso es perfectamente válido. ¿Qué hacer precisamente en esos casos y qué le dirías a esas personas que están pasando por ese trago amargo, que no tienen empleo, que están muy angustiados y que obviamente eso pues en casa se ve claramente que están muy angustiados los papás y obviamente eso, como bien dices tú, se los transmiten a los hijos? Claro, sí, naturalmente. El quedarme yo sin trabajo
me va a llevar a estados de angustia, a estados de desesperación, y entonces yo caigo en una situación también de una alteración de salud mental. ¿Qué hacer? Alguien me decía alguna vez, pero ¿cómo puedo buscar el apoyo de un psicoanalista si no tengo para pagarle al psicoanalista? ¿O cómo puedo buscar el apoyo de un psicólogo si no tengo para comer? Bueno, el asunto es, ¿cuántos canales de ayuda social hay a nivel de salud mental? Hay muchísimos. Se pueden recurrir a muchos canales. Ahora, desde el punto de vista del empleo, yo preguntaría, ¿esto lo podemos resolver saliendo a buscar trabajo? Claro que no. Por supuesto que no. Porque a todos lados donde vas te dicen, por internet, haga su solicitud a través de los medios. Pero si no tengo para pagar el internet, si yo no sé usar estos aparatos, ¿cómo salgo a buscar empleo si todo está cerrado? Entonces, eso nos lleva a situaciones realmente, perdón la palabra, pero es la verdad, apocalípticas. El asunto del adulto enfermo transmite a través del vínculo familiar de los parietales, o sea, estoy hablando de padre, madre, transmite la angustia, transmite la desesperación, la depresión. Tenemos una generación enferma por todos lados, atacada brutalmente por todos lados, económicamente, socialmente, emocionalmente, psíquicamente, incluso en muchas de las ocasiones nosotros hacemos o recurrimos a los anclajes religiosos. No hablamos de una religión en especial, o sea, son anclajes religiosos en donde esa desesperación cae, y entonces pues ve con el sacerdote, ve con el pastor, ve con el guía espiritual, y ellos nos abren los canales espirituales para llenarnos de paz y poder seguir adelante. ¿Cómo va a ser eso si ahora las iglesias están cerradas, los templos están cerrados? Hoy es miércoles de ceniza, fue a través de bolsita, ¿no? Fue a través de una bolsita. A domicilio. O sea, sí, fue a domicilio, o sea, nos dio una bolsita con cenizas y ya tú póntela, ¿no? O sea, todo es una generación, y esto sí lo quiero decir muy claro, es una generación atacada por todos lados para ser destruida. No estoy hablando de una situación catastrófica, intencional, pero sí, si lo vemos desde muchos lados, está siendo atacada por todos lados. ¿Qué es lo que va a pasar? Es impredecible el asunto, yo les digo, esto es apocalíptico con esta generación, pero tenemos que seguir luchando, y de cualquier forma, lo que es el impulso de vida, tenemos que buscarlo en el último rincón. Cuando dejemos de luchar, moriremos irremediablemente. Tanto nosotros, los responsables de esta generación, como la propia generación. Tenemos que luchar. Y estos programas, estos intentos, estos grandes esfuerzos por llevar opiniones diversas sobre lo que está pasando a mucha gente, pueden ser vehículos que ayuden en un momento dado, a superar una crisis. Y qué bueno que mencionas que es algo inédito, porque es verdad, nunca nos había pasado como humanidad, como país, como nación, como sociedad. Y es como que también reinventarnos, ¿no? Como sociedad, decir, bueno, ¿qué va a pasar después de una vez que por fin llegue la bendita vacuna y que a todos nos vacune y que todos funcione? Y que funcione, que llegue la vacuna rusa, y etcétera, etcétera, y que volvamos a salir a la calle así como... Digo, hay como que medirle las consecuencias y decir cómo vamos a actuar, cómo va a ser la sociedad, cómo queremos reintegrarnos a esta sociedad después de un largo encierro, después de pues, cierta violencia doméstica y después de muchas depresiones como adultos, como jóvenes, como adolescentes. Digo, es algo interesante que no lo había visto de esa manera, Julio César, ¿eh? Sí, claro. Mira, yo no podría decirte cómo va a ser. Es impensable. No sabemos.
Lo que sí sé, y hay una seguridad, y esta es una seguridad histórica de la humanidad, no es una seguridad del que habla, es una seguridad histórica. Cuando entró la epidemia en la época feudal y terminó, la época feudal concluyó y empezó el Renacimiento. Nuestra era, esta era, está terminando con esta. Va a empezar un nuevo orden, una nueva forma, una forma que nadie conoce. Y será algo que tendrá que llenar los libros de historia, como la pandemia que terminó con el feudalismo para empezar con el Renacimiento. Nuestra época, tu época, Ricardo, tu época, Miguel, y la mía, ha concluido. La época que viene es otra. Es históricamente, como parte de la humanidad, una época que será diferente. No vamos a regresar nunca, ya eso nos debe de quedar claro. Nunca vamos a regresar a lo que fuimos. Alguien decía, éramos felices y no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y espero que no sea sabíamos que éramos felices, no sabíamos que éramos felices en ir al parque a tomarnos un helado, que éramos felices yendo al cine. Íbamos al cine, peleábamos con la pareja, peleábamos con el vecino, ahora pues peleamos con nosotros mismos. Entonces, hay una seguridad en esto, No vamos a regresar a lo que éramos. Regresaremos a un nuevo orden, un nuevo orden mundial, ni siquiera es de esta pequeña local, no, todo el mundo. Será un nuevo orden, un orden diferente. Espero que no digas que es el inicio de la cuarta transformación. No, por supuesto que no. No. Sí, que no tiene nada que ver, ¿no? No, va más allá de eso. Yo diría que es el principio del nuevo orden. Hay un nuevo orden. Esta pandemia está terminando con esta etapa de la historia de la humanidad. Está terminando con lo que tú y yo y todos conocemos. Habrá un nuevo orden. ¿Cómo es? Nadie lo sabe. Muy cierto. Impensable. ¿Quién va a formar? Y esto sería bastante interesante solamente pensarlo. ¿Quién va a formar ese nuevo orden? ¿Miguel, Ricardo o Julio? No. Son la generación que está ahorita en crisis la que formará ese nuevo orden. Un orden en donde tal vez nosotros ya no encajemos, ya no podremos estar en ese nuevo orden. ¿Por qué? Porque es un orden desconocido que va a formar una generación dañada, una generación que tuvo su ruptura en su desarrollo como generación, como individuos, como sujetos. Es algo que ellos van a formar, en donde nosotros y todo lo que conocemos ya no va a caber. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Amigos, ya estamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Ya estamos platicando con Julio César Navarro acerca de los efectos negativos de la pandemia. Ya has tocado un punto muy interesante que yo no lo había escuchado tampoco de ningún lado, del nuevo orden, de la construcción de un nuevo orden. No sé si se aplique el nuevo orden mundial, que ya lo traen los gringos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esas teorías de la conspiración, etcétera, etcétera. Pero tienes razón, un tema de que hay una ruptura del antes y del después, y sobre todo de que no había pensado esa parte de que esta generación que ahorita está padeciendo estos efectos negativos del encierro, de la pandemia, de la crisis, de la depresión, los que se están suicidando, los que ya no se aguantan adentro de la casa, pues quizás sean los que encabecen este nuevo orden, esta nueva forma de vivir, y que la verdad no sabemos para cuándo, porque esto se antoja que va para largo. Tan solo, por ejemplo, en México, el tema de las vacunas no se va a resolver este año porque están así a cuentagotas haciendo las vacunas y están así como que contando los votos, y cada adulto mayor es un voto para las elecciones del 6 de junio. En fin, hay como que está a la expectativa y como que nadie sabe, no hay una bolita mágica de lo que va a pasar, pero me parece como que es una invitación a la reflexión de que pues vamos a ponernos a pensar cómo queremos ver el mundo después de la pandemia, y sobre todo que esta generación de jóvenes y de adolescentes pues son los que van a encabezar este cambio. Esto me parece muy a la reflexión, así como que antes de dormir, pues en la cama lo meditemos con mucha paciencia. ¿No crees, Julio César?
Sí, claro. Déjame hacer alguna anotación en tu comentario. Hay un nuevo orden planeado, es un nuevo orden socioeconómico. Esto está planeado desde antes. En las teorías de la conspiración podemos encontrar muchas cosas, pero realmente sí hay un nuevo orden planeado, socioeconómico. Eso está planeado desde ya hace tiempo. Estamos hablando de la aldea mundial, de un solo gobierno para el mundo, de la reducción de los habitantes y de todo eso. Eso es una situación que desde nuestra colocación sería muy difícil saber cómo se está gestando. Hay muchas filtraciones que nos dan pistas. Pero lo más importante para mí, independientemente de ese proyecto de la aldea mundial, independientemente de eso, es los que vivan en esa aldea mundial, de acuerdo a ese desarrollo o esa planeación de la aldea del desarrollo socioeconómico, y ellos también hablan del nuevo Ordus, de acuerdo a eso, ¿quién va a habitar en esa aldea? Eso sería bastante interesante pensarlo, porque vamos a pensar una teoría de conspiración en donde ellos están planeando hacer miles y miles de obreros. Pues sí, pero si son miles y miles de obreros que se suicidan, de nada les va a servir, ¿verdad? Yo quisiera dejar... de depresión. Claro, yo quisiera dejar algo importante en la mesa antes de que esto concluya esta plática. Yo hablo de trascender. Trascender significa dejar algo que yo tengo, que yo valoro mucho, en mi hijo, o en los míos, en los que van a vivir en esa generación. Yo haría un cuestionamiento abierto. Ricardo, te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Qué dejarías? ¿Cuál sería tu trascendencia en tu hijo? Miguel, ¿cómo trascenderías tú en los tuyos? ¿Qué les dejas a ellos? Porque son ellos los que van a vivir en esa aldea. Son ellos los que van a estar en ese nuevo orden. Y si ellos se van sin nada de nosotros, están perdidos. Es una generación que estará perdida. Perdida totalmente. Y con esa generación, no a nivel local, a nivel mundial, se pierde la humanidad en sí. ¿Qué tiene que ver con asuntos de valores morales, de principios? ¿Por dónde va la onda? Yo te diría, ¿tu padre trascendió en ti, sí o no? La respuesta es lógica, sí. Sí. ¿Cómo trascendió? ¿Cómo tú, un hombre, un periodista, se ha salido adelante de esta vida a través de lo que su padre dejó en él, que es la trascendencia? Tú no puedes dejar en tu hijo lo que tu padre dejó en ti. Tú tienes que dejar otra cosa. Tienes dos opciones: dejarle el vicio, dejarle la apatía, dejarle cosas que no le van a servir para nada y lo van a acabar por destruir, o dejarle realmente, ponernos a trabajar en este momento en dejar a esa generación algo con lo que puedan sobrevivir en esa aldea mundial, en ese nuevo orden, algo que los saque adelante. Claro. Algo que ellos puedan decir: yo pude sobrevivir a este nuevo orden gracias precisamente a que mis padres, a que mi madre trascendió en mí. Yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer antes de que el coronavirus nos llame. Tenemos que trabajar en eso, trascender en los nuestros para que ellos puedan sobrevivir. Tú le puedes decir, le enseñé a manejar la computadora, pues si ya nacieron con el chip, ellos saben más que nosotros. O sea, no puede ser eso. No puede ser eso. Yo les invitaré a todos a que piensen en mis palabras, trascender en los míos para vivir en un mundo que nosotros desconocemos y que tal vez no conozcamos. Un mundo diferente. ¿Qué les dejo? ¿Qué herramientas les dejo? Voy a poner un ejemplo. Alguna vez una persona que estuvo conmigo me dijo, bueno, yo lo voy a enseñar a martillar. ¿Servirá eso en un nuevo orden de tecnología? Saber
clavar un martillo, un clavo, servirá, o tal vez es más allá, tal vez es más dejar algo en la esencia de los míos que les permita a ellos sobrevivir en ese nuevo mundo. Claro. Eso es lo que tenemos que tener claro. Aclaro, yo no puedo pensar en eso que estoy diciendo en ese momento, si yo estoy mal, si yo estoy en depresión, si yo estoy en crisis, si yo no dejo el celular, si yo no respeto la hora de la comida, si yo no respeto a mi mujer o a mi esposo, si hay pleitos. Yo no puedo pensar en trascender en mi hijo, en los míos, cuando la vida se me está yendo en la cotidianidad de lo que decía Ricardo muy acertadamente, el voto, los ancianos, o sea, cosas que realmente para nosotros deben de ser triviales, porque eso no va a servir de nada en el nuevo orden, de nada va a servir. Muy bien, en estos últimos minutos, yo sí quisiera preguntar, y regresándome un poquito al presente, también tu consejo y palabras, ¿qué le dirías a estas personas que desgraciadamente han perdido un familiar, que recientemente han perdido un familiar, a papá, mamá, o algún hijo, a los abuelitos, no sé, a alguien muy cercano, muy querido? ¿Cómo superar esa parte? Porque finalmente forma parte también de nuestro entorno, y que algunos ya se han ido por por este COVID-19. Mira, te voy a contestar desde lo que es el común. Resignación. Así lo quiso Dios. Son cosas de la vida. Eso no ayuda a nada. Realmente son palabras. Lo que yo digo a las personas, porque obviamente yo he tenido también personas que han perdido a familiares, yo le digo, esa persona, ese ser, tu padre, tu madre, tu abuelo que se fue, que murió, ¿qué te dejó de enseñanza en ti? Eso que él te dejó, hazlo para que él pueda seguir viviendo en ti. Alguna persona me dijo alguna vez una sabia palabra, me dijo, doctor, lo que mi padre dejó en mí es las ganas de vivir, entonces vive, porque no hay otra situación. Tú me puedes decir, Julio, vamos a hacer una terapia del duelo a través del Zoom. ¿Sabes qué? Es hueco, no, eso no sirve, no es real. La gente tiene ganas de llorar, la gente tiene ganas de que tú como especialista le des una palmadita y le digas, vamos a hacer esto, mira, bueno, vamos a hacerla, bueno, voy a decir así, vamos a hacer la misa del difunto, ¿no? Vamos a hacer el novenario. ¿Cuál? No existe eso no está ahorita. No es posible. Unos días falleció una persona muy cercana, falleció el viernes, y le entregaron las cenizas a la hija 8 días después. O sea, no hubo duelo, no hubo el tiempo de velar a la señora, de llorar, de abrazarnos unos a los otros, de consolarnos. No hubo ese tiempo ya no lo robaron, ya no existe. Entonces, el decir palabras realmente, y con un acto de sinceridad, y desde mi postura de psicoanalista, es hueco el asunto. Hay que decirle, ¿qué te dejó él de enseñanza para que tú sigas viviendo? Y vuelvo a la pregunta de trascender que yo les hacía hace rato. ¿Qué te dejó, Ricardo, tu padre? Miguel, ¿qué te dejó tu madre, tu padre? ¿Qué te dejaron que te hacen? Eso que te dejaron que te hace seguir viviendo, que te hace seguir luchando día a día, aún entre las lágrimas, aún entre los escombros del dolor. Tú sigues luchando porque ellos nos dejaron algo, y eso es lo que nos hace vivir, no la resignación, no esas cosas que hemos perdido. Antes moría alguien, nos reuníamos todos a rezar el novenario, llorábamos, nos consolábamos, nos tomábamos nuestro cafecito al final, tal vez cafecito con piquetes, y al final de los 9 días, la tamaliza. Ahora ya no tenemos eso. Debemos de comprender que eso no está, nos lo robaron. No lo tenemos ya. No hay un acto de empatía
de consolarnos entre nosotros. Ahora nos tenemos que consolar a nosotros mismos, porque no hay otra cosa. Y no nos podemos consolar a nosotros mismos si no buscamos en nosotros, dentro de nosotros, qué nos dejaron los antepasados, qué nos dejaron nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros tíos, qué nos dejaron que nos hace vivir, que nos hace seguir adelante en esta vida. ¿Por qué? Pregúntense, Ricardo, Miguel, ¿por qué están haciendo esto ustedes? Porque algo les enseñaron sus pasados. Algo los tiene presentes. El árbol genealógico. Yo soy psicoanalista por esto. Mi padre y mi madre estaban orgullosos de mí. O sea, ese empuje que nos dejaron es lo que nos está haciendo vivir. Y eso es lo que nosotros no estamos haciendo con esta generación que está atrás de nosotros. Muy bien, pues Julio César, se nos acaba el tiempo, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, muchísimas gracias, Ricardo, ya se nos acabó el tiempo. Nos despedimos, pero esperemos que próximamente estemos en comunicación, porque todavía esto da mucho de qué hablar, Julio César. Muy interesante tus reflexiones, Julio César, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Pásala muy bien, Julio César, gracias Ricardo y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztele TV. Nos vemos. Hasta pronto. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.